crees que te contaron la historia verdadera? ¿Tú crees que te enseñaron una historia razonable, analítica y crítica? Pues te equivocaste y se equivocaron, ¿verdad? Porque a partir del día de hoy y con este video te vamos a enseñar a hacer una historia diferente, una historia constructiva, porque nosotros no podemos vivir engañados. Y para saber el concepto de historia tanto del Perú universal, tenemos que entender cosas básicas. Y empecemos por el concepto y no te separes. Ojo, síguenos en nuestro canal de YouTube si quieres ver los demás videos de todo el curso de historia del Perú y de toda historia universal. Te lo dice Guido Ticona y acompáñame a ver este video de historia en su primera parte. Entonces, cuando nosotros queremos entender y dices historia, ¿qué cosa será la historia? Y te lo explico. Pero para empezar tenemos que saber quién es el padre de la historia. Allá tú dices, ¿y el padre de la historia quién podría ser? Y tu respuesta es Heródoto. Heródoto, entonces, es el padre de la historia, este griego de Heródoto. Pero tú también te preguntarás, ¿pero qué cosa es la historia? ¿Qué cosa estudia la historia? Entonces nosotros decimos, allá, la historia como concepto, tú dices, la historia vendría a ser una ciencia social. Entonces, si decimos que la historia es una ciencia social, pregúntate por qué la historia es ciencia. Y tú vas a responder, la historia es ciencia porque la historia tiene que estudiar el acontecimiento, el pasado y el presente de forma objetiva. Y para eso la historia tiene métodos de estudio. Ojo, hay métodos de estudio para certificar, por ejemplo, la prueba de los restos arqueológicos de la antigüedad, de cuánto año datan, ¿verdad? Hacia atrás, hay métodos de estudio. O como lo más común, para saber, por ejemplo, la antigüedad de los restos fósiles, también hay que encontramos, por ejemplo, la prueba del carbono 14. Por eso también diremos en ejemplos de eso que la historia es una ciencia. Pero tú te preguntas, ¿pero por qué la historia es social? La historia es social porque estudia al hombre en su comportamiento con la sociedad. Y obviamente el hombre es la conjunción, obviamente, que hace que conformen una sociedad, que conformen un pueblo. Y obviamente este pueblo tiene una interrelación con otros pueblos y hoy en día pues esa interrelación vendría a ser global. Entonces la historia es una ciencia porque tiene métodos de estudio. Es social porque estudia a la sociedad en su conjunto, en su comportamiento y en su interrelación. Pero ¿qué cosa estudia la historia? La historia va a estudiar, obviamente nosotros diremos, la historia estudia los hechos del pasado. Pero alguien se pregunta, ¿pero por qué la historia estudia los hechos del pasado? La historia estudia de los hechos del pasado, no porque no nos va a importar, nos tiene que importar y nos tiene que interesar porque, ojo, la historia estudia los hechos del pasado para entender nuestro presente. Entonces, si nosotros entendemos el presente, estudiamos el pasado, por eso vamos a dar cuenta el por qué nuestra realidad, no solamente del Perú, sino del mundo, está así. Entonces, si la historia estudia los hechos del pasado, lo estudia para entender el presente. ¿Y por qué nosotros estudiamos el presente? ¿Por qué tenemos que estudiar el presente? Porque tenemos que proyectarnos. Y tú dirás, ¿y a dónde nos tenemos que proyectar? Entonces tenemos que proyectarnos obviamente hacia el futuro. Entonces, por esa razón, en resumen, si nosotros vamos a entender el presente y vamos a proyectarnos al futuro, por lo tanto, diremos la historia. ¿Qué cosa es la historia? La historia es prospectiva, porque no solamente estudia el pasado para entender el presente, sino la historia se tiene que orientar hacia el futuro. Este es el primer video del concepto básico de la historia. Esto es la parte 1. Y espérame y suscríbete a mi canal porque venimos con la parte 2 en las fuentes y las ciencias auxiliares de la historia. Eso es todo conmigo en esta primera parte. Soy Guido Ticona.